Buenas a todos, el día de hoy vamos a ver cómo se llega a dominar un tema desde lo básico hasta lo avanzado, mediante una serie de ejemplos. Lo que se va a hacer es, se va a ir poniendo un problema y se va a ir luego de resolverlo poniendo más dificultad y un poco más de dificultad para que se note la importancia de la teoría, la experiencia y sobre todo la práctica. Vamos con el primer problema. Primer problema, dado el triángulo ABC recto en B, si AB es 3 y BC es 4, calcule AC. Para este caso vemos que es un problema muy sencillo de triángulos rectángulos y además va a ser un notable. ¿Qué es lo que se hace de forma básica? Nos enseñan siempre que se tiene que aplicar el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa, que para este caso es AC, será al cuadrado igual que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Sabemos que al sumar en el lado derecho nos saldrá 25 y al calcular la raíz cuadrada, la respuesta de este pequeño problema sería 5. Ahora vamos a ponerle un poco más de dificultad a este mismo problema. Dado el triángulo ABC recto en B, si AB es 3 y BC es 4, halle el radio de la circunferencia inscrita. Hemos complicado un poquito más el problema. ¿Cómo lo resolvemos? Ya que tenemos los lados 3 y 4, el primer paso sería Pitágoras, como lo vimos en el problema anterior, que nos sale que la hipotenusa vale 5. Ahora, ¿qué sigue para calcular el radio de la circunferencia? El teorema de Poncelet. ¿Qué dice el teorema de Poncelet? Que para calcular el radio tenemos que usar la fórmula que nos dice que la suma de los catetos es igual a la hipotenusa más 2 veces el radio. Entonces reemplazamos 3 más 4 igual 5 más 2r y al resolver obtenemos que el radio de la circunferencia pedida vale 1. Ahora vamos a complicar un poco más a este problema. Dado el triángulo ABC recto en B, si AB es 3 y BC es 4, hallar BI siendo I incentro del triángulo ABC. Mostramos el gráfico, ponemos los datos, que son los mismos desde el primer problema. ¿Cómo encontramos el segmento BI? A ver, primero Pitágoras, que ya lo vimos, que el AC vale 5. Luego tenemos que encontrar el incentro del triángulo y sabemos que del incentro hacia el punto de tangencia hay un radio y ese radio vale por Poncelet, que también ya lo calculamos, 1. Ahora, adicional a eso, cuando se prolonga hacia el punto de tangencia se va a generar un ángulo de 90. Eso quiere decir que al unir B con I, formamos un triángulo rectángulo. Pero como I es el incentro, sabemos que la línea BI es entonces una bisectriz. Por lo tanto, el ángulo de 90 queda dividido en partes iguales, es decir, el ángulo ABI valdrá 45 grados. Entonces dibujamos ese pequeño triángulo a un costado y como el ángulo en B es 45, sabemos que es notable. Por lo tanto, el segmento KB sería 1 y lo pedido valdría raíz de 2 usando Pitágoras o conociendo el triángulo notable. Y por último vamos a poner el problema un poquito más difícil requiriendo todos estos datos. Dado el triángulo ABC recto en B, si AB es 3 y BC es 4, se traza la bisectriz interior BD. Calcular ID si I es el incentro de dicho triángulo. El gráfico va a ser el mismo y los datos son 3 y 4. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo fue el primer paso? Calcular la hipotenusa por Pitágoras, que vale 5. Luego tomamos el incentro y vamos a calcular su radio, que se calculaba por Poncelet, que nos había salido 1. Luego trazamos la bisectriz interior BD y en el problema anterior revisamos que el triángulo superior
que queríamos calcular el segmento BI, nos salió notable y su valor numérico era raíz de 2. Ahora, para resolver lo pedido, nos dice el teorema del incentro que para calcular el segmento ID se tiene que BI entre ID es igual a AB más BC entre AC. Y reemplazamos raíz de 2 entre X porque el segmento ID es lo que buscamos y le estamos llamando X, igual a 3 más 4 entre 5. Resolviendo encontramos que el valor de la X es 5 por raíz de 2 entre 7, terminando así con este problema de nivel avanzado. Avanzado en el sentido de que se ha tenido que trabajar, como ves, 4 pautas que ha sido resolviéndose de a pocos gracias a los pequeños problemas anteriores. Como puedes notar, empezamos desde lo más básico hasta este problemita, que no es tan fácil, lo cual entendemos que eso surge gracias a que nosotros vamos mejorando nuestro problema o nuestro ejercicio si le ponemos poniendo más dificultad y más dificultad. Y bueno, ahí terminaría este video. No te olvides compartir, comentar y suscribirte, que seguiré subiendo videos sobre geometría, álgebra y matemática en general. Queda recalcar que si tú practicas, revisas la teoría, sigues practicando, le pones empeño en cualquier curso que sea de matemática, te vas a dar cuenta que uno puede llegar a un nivel más alto, siempre y cuando sea uno constante y se siga preparando día a día. Espero te haya gustado y conmigo será hasta la próxima.